Shalom, shalom, shalom a todos que están mirando. Le habla el Rabino Moshe Otero de los Caminos de Israel. Bienvenido en esta mañana, en esta continuación de estudio que estamos mirando el libro de los jueces, Shoftim. Habíamos terminado con el verso 13 ayer y vamos a continuar con el tema del capítulo 8 que tiene que ver con Gedeón y en sí Gedeón, el hijo de Joash, que regresó de la batalla, aun cuando el sol estaba en su pico, como se dice. Y aquí vemos en este pasaje que Gedeón, el hijo de Joash, regresó, se refiere a la conjunción con su padre, porque previamente Gedeón no era conocido. El hecho de que él era un hijo de adoración idólatra. Y ahora, después de esta victoria, el mismo imagen llega a ser enfocado. Pero el sol estaba en nivel alto, a su pico, y etcétera, el sol no todavía se había caído para descansar, como dicen, Hasros, que aparecía bien alto. El Malbim interpreta esto como que el perseguimiento transpiró durante la noche de Gedeón, que los hombres de Gedeón regresó aun cuando todavía estaba al pico el sol. Verso 14 nos dice, y tomó un joven de los hombres de Sucot y le preguntó, y él le anotó los oficiales de Sucot, sus ancianos y 77 hombres. Y vino a los hombres de Sucot y dijo, he aquí Zeba y Zalmuna, sobre de quienes me escarnecisteis, diciendo, está ahora en vuestras manos la palma de Zeba y Zalmuna, para que se le demos a vuestros cansados pan de hombres. Y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos del desierto y abrojos, y con ellos quebró a los hombres de Sucot, y derribó la torre de Penuel, y mató a los hombres de la ciudad. Y dijo a Zeba y Zalmuna, ¿dónde están los hombres que matasteis en Tabor? Y ellos dijeron, como tú eres, así eran ellos. Y era como una de las formas de los hijos de los Jordeos. Verso 19. Y eran a mis hermanos, los hijos de mi madre, vive el Señor, que si lo hubiese dejado vivir, no te mataría. Y dijo a Yete, su primogénito, levántate y mátalos. Pero el joven no se desvainó su espada porque tenía miedo, porque aún era joven. Verso 21. Y Zeba y Zalmuna dijeron, levántate y tú y mátanos, porque cuál es el hombre, tal es su fuerza. Y levantó Gedeón y mató a Zeba y Zalmuna, y tomó a las medias lunas que estaban sobre sus cuellos y los camellos. Y entonces los hombres de Israel dijeron a Gedeón, gobierna sobre nosotros tú y tus hijos y tu hijo y también el hijo de tu hijo, porque nos has salvado de la mano de Madián. Y Gedeón les dijo, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo se enseñoreará sobre vosotros, el Señor, el Eterno, se enseñoreará de vosotros. Y ahí vamos a pautar lo que es la lectura y comentar un poquito en cada versículo, porque él inquirió que en sí, ¿qué explica el verso 14 cuando le pregunta los nombres de los ancianos, cuando es evidente? Él escribió sobre él, no sea que Gedeón habría de olvidarse antes de llegar a la ciudad, y de aquí aún los jóvenes en Israel eran literal y sabía cómo escribir, si no eran ignorantes. Y vino, dice, a los hombres de Sucot, pueblos comunes que no tenían excusas por dispensar lo que es caridad a los hombres de Gedeón, y que eran de servientes de ser castigo o castigado. Y aquí en sí estaba empujando, esta es la idea, de que Gedeón, en el honor personal de Gedeón como mensajero de Dios, era el líder de Israel, la cual requería mostrar su autoridad y castigarlo con esta amenazando esta posición. Verso 16, y nos dice, y tomaron los ancianos, y ellos lo quebrantaron a estos hombres de Sucot, los derribaron. Esto explica el orden de Gedeón a los ancianos de la ciudad de ejecutar el castigo sobre el pueblo común, y el castigo era comensurado según la crueldad que mostraban de no alimentar a los que tenían hambre en el ejército.
como dice Rabino Kichi. Es decir, la falta de mostrar merced es algo de gente de lo que es corazón frío y totalmente un corazón despirado. Y esto es de las cosas que nosotros vemos cuando una persona desea entrar en el judaísmo. Si la persona muestra crueldad, no es hijo de Israel, no es hijo digno de ser parte de escalar Israel. Aun si un judío demuestra crueldad, es una indicación, una manifestación de un carácter muy feo. Como dice el Radak, y sigue la interpretación simple y parafraseado, para que puedan conocer Beyodá sus pecados y castigarlo con lo que es estos aguijones, Bajem. Sin embargo, Rashi rinde esto como quebrantarlos, como derrocarlos, como romper lo que es el ego. Beyadú puede ser interpretado también, es conocido como por sus fuerzas, que por la fuerza sean castigados. Y esto también lo vemos expresado en Jeremías 16, 21 y en Da'at Mikra. Gedeón, la intención de Gedeón no era de tomar venganza, sino causarle dolor, para enseñarles que tenía que saber, conocer, que los otros de Israel se compartían hacia ellos para pelear de su parte. Y él había matado a los hombres de la ciudad y había sido amenazado para quebrantar sus torres, y sin embargo cuando trataron de hacerlo ellos resistieron y por lo tanto lo mataron a ellos. Verso 17. Y esto es lo que indica también el verso 18, y le dijeron a él, a Seba y a Zalmuna, que eran reyes conquistados, que los trajeron a la prueba para la muerte, y si tenían que juzgarlos para la muerte. No era como algo simple, simplemente matarlo y ya. No, tenían que hacerle un veredicto judicial. Y esto es muy importante, cuando nuestro sistema judicial cae en lo que es corrupción, ya la ley no se respeta. Ya el orden de lo que es correcto, de lo bueno y lo malo, ya no se respeta. Parecido a lo que estamos viendo aquí en este país. Los reyes imploraron que sus hermanos se revoltaran con la autoridad de Medián, así como hizo Gedeón, y que eran deservientes para la muerte, y si merecían la muerte. Sin embargo, solamente cuando llegaron a la conclusión que habían tomado un error en la noción de Gedeón y su hermano, que actualmente los hijos de Gedeón, por lo tanto la posición de sus hijos lo hizo igualmente castigable por su rebelión. Y así eran los hombres. Ifá, como dice en hebreo, siguieron en la traducción de Targum Yonatán. Gedeón quiso saber acerca del acercado de dónde se iban a enterrarlos. El rabino Yosef Karo encuesta esta interpretación, siendo que Gedeón obviamente sabía dónde en Taborda lo había matado. Sin embargo, hallamos que la respuesta aparece ser una contesta a la pregunta. El rabino Kimchi y Metzudat Sion explica que cuando aparecieron los hombres, Gedeón trató de identificar dónde estaban y no fueron enterrados. Cuando mataron a Tabor en el curso de su huida a cruzar el Jordán, los reyes habían pasado a Tabor. Sin embargo, Da'at Sofrim sugiere que estos hombres eran matados antes de la guerra. Y así como en Tabor era al norte del lugar de los midianitas, que fueron hallados como al principio de la guerra. Y así ustedes, los sordos, estarían ahí. Para manera interpreta esa expresión, que debería ser que ellos habían sido similar y ellos serían maldecidos a Gedeón por un destino similar. Y así en la forma de los hijos del rey, como dice Ahad Haketer Benei Hamelech. Algún orden de esta expresión como uno entre lo que aparece ser hijos del rey o hijos del rey. Sin embargo, podemos interpretar esto que así como tú estás aquí, así ellos que poseen una apariencia que aparece como los hijos del rey. De esta forma, los hijos del rey son gente muy preciosa y bello y serán levantados en lo que es en el lujo. Y así como ellos viven, yo no los voy a matar, y es prevalente que no causaré que sean matados a captura de reyes, no sea que fue traído a justicia, así que fueran presentados al tribunal judicial
de Gedeón. Y es así que Jeter lo mató, y Jeter habría de vengar la sangre de sus padres y sus hermanos, y de esta forma preparar para el futuro el liderazgo de Israel. Pero un hombre joven no sacó su espada para matarlo por causa de que, como dice el verso 20, por causa de que le tenían miedo de ellos. Sofrim explica que esto indica un carácter puro de los hijos de Israel. Aún los hijos del todopoderoso Gedeón estaban reluctantes a querer derramar sangre, no querían derramar sangre. Y eso lo vas a ver muchas veces en el pueblo de Israel, que no son gente violenta, no son dados a querer a propósito derramar sangre. Y por esto este hombre, un adulto más fuerte que el joven, que habían pedido que Gedeón aplastara y pegara con muerte a aquellos que habrían de morir, y con un solo golpe, explica a Barbanel, que ellos explica que eran... que el estatus de ellos merecía que fueran traídos a la muerte por alguien prominente como Gedeón, y no por su hijo. Y él mató a Zeba, Gedeón mató a Zeba y Zalmuna en conmemoración de lo que es el derrote de Medián. David estableció en su oración, en el Salmo 83, que el Santísimo, bendito sea él, debía de escuchar a la aflicción cuando Israel llama y lo salva. En una crescente, es decir, una luna creciente, había oro, lunetes, etc., derribado en arameo de Sijará, como una luna que aparece en la misma forma. Y Abarbanel mantiene que esto era usado como un armamento para proteger el que lo poseía de las flechas. Verso 22. Rige sobre nosotros, fue lo que clamaban estos hombres de Israel a Gedeón, y con justicia fuerte, duro, y fortalezca su posición y honor, y así el pueblo habría de reconocer y realizar que fue un acto justo. Israel reconoció a Gedeón y su verdadero valor, siendo que había sido escogido por Dios a salvar a Israel, aunque espiritualmente estaban deficientes ellos. Y milagrosamente la victoria y la destrucción de los enemigos del rey, de los reyes y líderes, había sido mostrado por Gedeón, casi meditando lo que es el dominio de ellos. Esto lo menciona Ebed Hamelech. Ambos, tú y tu hijo, aunque están en el liderazgo, no van a ser heredatorios, simplemente de gratitud habrían de querer y pasar sobre Gedeón y sus hijos, aunque no eran dignos los hijos de Gedeón de tal título. Y fue planificado que habría de pasar a Jeter, el primer nacido de entre otros hijos de Gedeón, y no será así, mi hijo no regirá como señor sobre vosotros. A Abimelech era permitido regir 3 años sobre ellos a mérito de las declaraciones de los padres que he mencionado en capítulo 9, verso 22 en Yakut Shemulí. Mi hijo, dijo Gedeón, no regirán sobre ustedes. Irónicamente, esta predicción fue cumplida porque los hijos fueron matados y no rigieron sobre ellos. Y Abimelech era meramente un usurpador de poder. El Señor de Gira, siendo que el Todopoderoso fue quien trajo la salvación a Israel, es apropiado que el Eterno, nuestro Dios, habría de regir sobre todo de Israel, pero no Gedeón. Y aquí vamos a pautar en el verso 23, porque el verso 24 retira lo que es la misma idea. Dios quiere regir directamente al pueblo, no por individuos. Y esto se repite constantemente. Dios levanta a lo que es salvadores, a Mesías, ungidos, personas para levantar el pueblo de su apuro, pero Dios quiere regir el corazón de todo Israel para que se someten a la Torá, a que se someten a la voz de Dios, no a sus propios antojos carnales o antojos contrarios a lo que es la voluntad de Dios. Y esto se compara también a las palabras de Samuel en 1 Samuel capítulo 12, verso 12. Nos vamos a ver ahí en el próximo video los versículos 24 hasta que terminamos este capítulo 8 hasta el versículo
35, muy probablemente durante el almuerzo, que tendré más tiempo para poder hablar. Que el Eterno me lo bendiga y recuérdase, estamos hacia el fin de mes y necesitamos vuestro apoyo económico, vuestra ayuda, vuestra donación. Lo puede ser fácilmente por este medio a través de paypal.me, Los Caminos de Israel, o por nuestra conexión de Zelle a Rabbi Otero, a Rabbi Otero@yahoo.com, o al teléfono directo que es 786-306-8211, y ahí si vas a donar por ese medio va a aparecer el nombre secular mío de Mariano Otero, que soy en hebreo Moshe Otero, rabino de Los Caminos de Israel, y espero poder ayudarle en lo que yo pueda y que el Eterno me lo bendiga a cada uno de ustedes con salud, con bendición de arriba. También quiero anunciar que un amigo de Los Caminos de Israel, la señora Pérez, familia de Babilón, de allá de Titusville, pasó de esta vida, y mi más profundo condolencia a la familia, que el Eterno consuele a la familia en este momento de dolor y pérdida. Perdieron lo que es la suegra, y me llamó para decirme, mira, la suegra mía murió, pasó de esta vida, ya de edad, pero que el dolor todavía es igual, amigos. Cuando una persona pierde a alguien que es amado, el dolor es profundo, y para vivirlo hay que sentir cuál es ese dolor, es profundo. Son mi condolencia a la familia y todos ellos allá en Titusville, que el Eterno le consuele y le dé fortaleza. Shalom, shalom, que tenga un buen día, y continuaremos con este tema, de verdad, porque es un joven.